Cuando me llamaron aquella tarde del 24 de mayo, supe de inmediato que no era un caso cualquiera. Una voz temblorosa al otro lado de la línea soltó la frase que encendió todas las alertas. Acaban de ejecutar a un hombre en la carretera Toluca-Tenango. Parece que fue el Tiburón. Mi corazón se tensó. Ese nombre no era desconocido para nosotros. Lo habíamos rastreado durante meses, quizá años. Anthony N., alias el Tiburón, cabecilla de la célula de los Deltas, brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación en el Valle de Toluca. No era solo otro sicario, era una pieza clave, un operador de alto nivel que manejaba extorsiones, secuestros, ejecuciones y trasiego de droga en Metepec, Toluca, Calimaya, Mexicalcingo y Tenango del Valle. Su influencia se expandía como una sombra venenosa, corrompiendo y sometiendo. El reporte inicial confirmaba que la víctima del homicidio había sido emboscada a plena luz del día, justo a un costado de la carretera. Testigos dijeron haber visto a 2 sujetos a bordo de una motocicleta disparando sin piedad. Una camioneta negra escoltaba a los sicarios, lista para asegurar la huida. Todo estaba fríamente calculado. «Activen las cámaras», ordené sin titubear. Sabía que cada segundo contaba. Cuanto más rápido siguiéramos el rastro, más posibilidades teníamos de atraparlos. Y antes de seguir, te pido que te suscribas a este canal. Aquí te revelo la verdad que casi nunca sale a la luz, los detalles ocultos, las estrategias y los riesgos reales detrás de los operativos que han golpeado a los cárteles más poderosos de México. Las primeras imágenes no tardaron en aparecer. 2 sujetos bajaban de la motocicleta tras cometer el homicidio. Con pasos apresurados, se subieron a la camioneta negra que ya los esperaba encendida. Desde el C5 comenzamos a seguirlos. La ruta fue clara al principio. Tomaron dirección hacia Metepec, pero luego comenzaron a perderse entre calles más pequeñas. Una de nuestras analistas lanzó una alerta. «Coronel, la camioneta entra a un fraccionamiento privado. Bonanza, en San Bartolomé, Tlaltelulco». Bonanza. Un lugar diseñado para el confort, no para la clandestinidad. Calles cerradas, acceso controlado, seguridad privada. Un escondite casi perfecto, pero también su cárcel si lográbamos sellar las salidas. De inmediato, activé comunicación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la SSPC y la Policía Estatal. No era un operativo sencillo. Estábamos hablando de intervenir contra una célula del CJTNG, uno de los cárteles más violentos y bien armados del país. Mientras revisábamos las cámaras del fraccionamiento, apareció en la imagen. No había duda. Su complexión robusta, su barba rala, su andar desafiante. El Tiburón estaba ahí. Junto a él, otros rostros conocidos en nuestros archivos. Emilio N., alias el Güero Bélico, uno de sus sicarios más sanguinarios, Alexis N., Cristian N., y una mujer que aún no podíamos identificar, pero que parecía ser pieza clave. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. No podíamos entrar sin una estrategia perfecta, un movimiento en falso, y aquello se convertiría en una masacre. Sabíamos que en ese lugar había armas, droga, y sobre todo criminales con órdenes de disparar antes de rendirse. «Señor, ¿procedemos?», preguntó el comandante de la Guardia Nacional. Respiré hondo. Observé las imágenes nuevamente. El Tiburón estaba relajado, seguro de que su refugio lo protegía. Lo que no sabía era que esta vez habíamos seguido cada uno de sus pasos desde el primer disparo. «Procedemos», respondí con firmeza. «Pero lo hacemos bien. Cierre total del perímetro, rutas bloqueadas y equipos tácticos listos para irrumpir de manera simultánea». En ese instante, cada corporación comenzó a movilizar sus unidades, blindados, camionetas tácticas, drones, francotiradores en posición. El aire se volvió más denso. El reloj parecía acelerar y detenerse a la vez. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada llamada, cada orden, cada confirmación era una ficha en este ajedrez mortal. Sabíamos que no podíamos fallar. Mientras tanto, en el interior de Bonanza, ellos seguían sin saber que sus minutos de libertad
estaban contados. Y lo que vino después te lo cuento en la próxima parte. Las imágenes eran claras. La camioneta negra había ingresado al fraccionamiento Bonanza, pero dentro, las cámaras privadas eran limitadas. Sabíamos que el tiburón estaba allí, pero no podíamos confirmar en qué casa exactamente se escondía. Necesitábamos más. Rápido. Inmediatamente activamos un protocolo de rastreo avanzado. Drones de la Guardia Nacional comenzaron a sobrevolar discretamente la zona. Al mismo tiempo, nuestros especialistas en inteligencia electrónica hicieron lo suyo. En cuestión de minutos, detectaron señales de varios teléfonos activos en la zona que coincidían con números intervenidos desde hace meses en investigaciones relacionadas con el CJNG. Uno de los agentes me pasó una tablet. Señor, mire esto. 2 de estos números son de Anthony y de Emilio, el Güero Bélico. Los teníamos, sin margen de error. El fraccionamiento Bonanza era un laberinto elegante de calles cerradas, con casetas de vigilancia y bardas altas. Ideal para esconderse, pero también para ser rodeado sin que nadie pudiera escapar. Hicimos un escaneo completo del perímetro. Observamos patrones de movimiento, salidas alternas, puntos ciegos. Necesitamos un mapa térmico, ordené. Quiero saber cuántas personas hay dentro de esa casa. Minutos después, los drones nos dieron la respuesta. En la casa marcada había al menos 5 figuras humanas. Una de ellas se movía constantemente de un lado a otro, como si estuviera nervioso. Los otros parecían más relajados o confiados. La adrenalina corría por mis venas, pero también la responsabilidad. Sabíamos que este tipo de operativos podían salir mal si no éramos precisos. Si alguien disparaba primero, podía convertirse en un infierno para todos. Convocamos una reunión rápida en el punto de mando improvisado a unas cuadras del fraccionamiento. Estábamos ahí Sedena, Guardia Nacional, SSPC, Seguridad del Estado de México y la Policía Municipal de Metepec. Todos perfectamente coordinados. La casa está en la calle Jacarandas, lote 17, informó el comandante de inteligencia. Tenemos 5 objetivos confirmados, entre ellos Anthony y Emilio. Además, la mujer que identificamos como probable enlace operativo. Examinamos las imágenes térmicas y los datos de vigilancia. El tiburón se encuentra en la planta alta. Ha subido y bajado varias veces. El Güero Bélico está en la sala, cerca de la entrada principal. Los otros 2 están en la parte trasera, explicó el analista táctico. El plan se diseñó en cuestión de minutos, pero con una precisión quirúrgica. El perímetro sería bloqueado con unidades de la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Sedena y SSPC se encargarían de la irrupción frontal y el aseguramiento interno. Un segundo grupo cubriría posibles rutas de escape, aunque con las bardas y los accesos controlados, sabíamos que era casi imposible que alguien saliera de ahí sin ser detectado. Regla clara, subrayé. Queremos vivos a todos, si es posible. Pero si disparan, ustedes saben lo que hay que hacer. Cada equipo revisó su rol, las rutas de entrada, las posiciones de cobertura, los ángulos de disparo. Todo debía ser milimétrico. La tensión creció cuando detectamos un movimiento inusual. Una de las cámaras captó que Anthony, el tiburón, comenzó a mover cajas, como si preparara algo. ¿Qué hace?, pregunté. Podría estar ocultando evidencia o preparando su fuga, respondió el comandante. Otro agente intervino. Señor, también puede ser que esté moviendo armas. En otros operativos similares han intentado resistirse atrincherándose. Respiré profundo. No podemos esperar más, procedemos, despliegue total. Las unidades comenzaron a moverse, las luces apagadas, los motores en modo sigiloso. Camionetas blindadas tomaron posiciones clave. Los francotiradores se ubicaron en las azoteas cercanas. Desde mi posición de mando, podía ver en las pantallas cómo cada equipo se desplazaba como piezas perfectamente engranadas. Una última confirmación. ¿Perímetro cerrado?, pregunté. Perímetro cerrado, respondió la Guardia Nacional. ¿Drones listos? Drones listos. ¿Equipos tácticos en posición?
Todos listos. Miré el reloj. Las manecillas parecían detenerse. Las órdenes estaban dadas. Los hombres respiraban hondo. Ajustaban sus cascos, cargaban sus armas, se miraban unos a otros sabiendo que lo que estaba por suceder marcaría sus vidas. Una sola palabra quedaba por decir: procedan. El operativo estaba en marcha, y lo que ocurrió a continuación fue simplemente contundente. El silencio se rompió de golpe cuando la primera puerta cayó. El estruendo metálico resonó en todo el fraccionamiento, seguido de gritos firmes. ¡Policía! ¡Al suelo! ¡Nadie se mueva! Las unidades tácticas irrumpieron con una sincronización impecable. Los equipos de asalto avanzaron con escudos balísticos al frente, cubriendo cada ángulo, cada rincón. Desde mi posición observaba en tiempo real las imágenes transmitidas por los drones y las bodycams de los elementos. En el interior, el tiburón reaccionó de inmediato. Se levantó de la mesa donde estaba manipulando unos paquetes. Corrió hacia la escalera que daba acceso a la azotea. Sabía que no tenía escapatoria por la puerta principal. «¡Se está subiendo a la azotea!», gritó uno de los agentes por radio. El güero bélico, en cambio, intentó atrincherarse tras un sofá con una pistola 9 mm en la mano. Disparó 2 veces hacia la entrada. Las balas impactaron en los escudos de los elementos de Sedena. De inmediato, uno de los oficiales respondió con 2 disparos disuasivos hacia el techo. «¡Tira el arma!», le ordenaron. El sonido seco de la pistola cayendo al suelo fue casi simultáneo al estruendo de otra puerta derribada en la parte trasera de la casa. En la cocina, Alexis y Christian intentaban escapar por una puerta que daba a un pequeño patio trasero, pero se toparon de frente con otro grupo de la Guardia Nacional que ya tenía bloqueada la salida. Ambos levantaron las manos al ver las armas apuntando directo a sus rostros. La mujer, que hasta ese momento se mantenía oculta en un closet del segundo piso, fue encontrada gracias al sensor térmico de uno de los drones interiores. Cuando abrieron la puerta, gritó aterrada: «¡No disparen, no disparen! ¡Yo no hice nada!». Mientras tanto, en la azotea, la situación se tornaba crítica. El tiburón, jadeando, intentaba brincar hacia la azotea de la casa contigua, pero no lo logró. Su pie resbaló en el borde húmedo y cayó de espaldas, golpeándose contra la losa. Rápidamente, 2 elementos subieron y lo encañonaron. «¡Quieto! Manos donde pueda verlas». Por un momento parecía que iba a resistirse. Su mirada estaba llena de rabia, de desafío, de ese odio típico de quien se cree intocable, pero luego levantó las manos, temblorosas, y escupió al suelo. «Se la pelaron», murmuró, con los dientes apretados. «Estás detenido, Anthony, alias el tiburón», le informó el comandante. «Por homicidio, delincuencia organizada y lo que resulte. En total, el aseguramiento duró menos de 10 minutos. Una operación quirúrgica, limpia, precisa, justo como la habíamos planeado. Dentro de la vivienda encontramos lo que ya sospechábamos: 2 armas de fuego, un fusil de asalto y una pistola calibre 9 mm, cargadores abastecidos, 16 cartuchos útiles y varios paquetes con hierba verde, con las características propias de la marihuana. También había radios de comunicación, celulares, dinero en efectivo y documentación clave para las investigaciones. Uno de los agentes me informó por radio: «Señor, perímetro asegurado. Todos los objetivos detenidos». Observé las imágenes de los 5, ya esposados, sentados contra la barda del patio. Sus rostros mostraban diferentes emociones: el tiburón, furia y frustración; el güero bélico, resignación; Alexis y Christian, miedo evidente; la mujer, desesperación absoluta. «Que los trasladen», ordené. «Todo bajo custodia directa. No quiero errores». Las unidades blindadas se movilizaron de inmediato. Las patrullas formaron un convoy cerrado, mientras los elementos armados custodiaban cada vehículo. Sabíamos que aunque el operativo había sido exitoso, no podíamos bajar la guardia. El CJNG era capaz de cualquier cosa, incluso intentar un rescate en movimiento.
Mientras se realizaba el traslado hacia la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, dentro de mí había una mezcla de satisfacción y tensión. Sabíamos que este golpe no solo afectaba a los deltas, sino que también enviaba un mensaje claro y directo a todo el CJNG. Aquí no hay territorio seguro para ustedes. Cuando el convoy salió del fraccionamiento, varios vecinos observaban desde las ventanas. Algunos grababan con sus celulares, otros en silencio respiraban aliviados. Sabían perfectamente quién era el tiburón y lo que significaba tenerlo como vecino. Lo que no sabían era todo lo que descubriríamos después de su captura. Cuando llegamos a las instalaciones de la Fiscalía, las puertas del convoy se abrieron con firmeza. Los detenidos bajaron uno por uno, esposados, escoltados por elementos armados. Sus rostros reflejaban diferentes emociones, pero todos compartían algo. Sabían que su tiempo en libertad había terminado. Mientras la parte administrativa procesaba a los 5, nuestro equipo de inteligencia ya estaba trabajando. Las primeras horas tras una detención de este calibre son cruciales. Es cuando los nervios, el miedo o la desesperación pueden hacer que suelten información que jamás dirían después, con abogados de por medio. El güero bélico fue el primero en quebrarse. Su mirada altanera no aguantó ni 15 minutos en la sala de interrogatorio. Bastó que le mostráramos fotos, mensajes y registros de llamadas para que comenzara a hablar. Nosotros solo hacíamos lo que nos ordenaban, empezó evitando mirarme. El tiburón respondía directo con gente de Jalisco. Ellos mandan, nosotros solo ejecutamos. Sus palabras confirmaban lo que sospechábamos. Los deltas no eran una célula independiente, eran una extensión operativa del CJNG, con órdenes directas desde Guadalajara, pero hubo algo que no esperábamos. En medio de su confesión soltó una bomba. Ese homicidio del sábado fue solo el último. Nosotros también participamos en el de Las Minas, el 18 de abril. Fue la misma camioneta y la misma moto. El dato encendió todas las alertas. Hasta ese momento, el homicidio de abril estaba siendo tratado como un hecho aislado. Ahora entendíamos que formaba parte de una serie de ejecuciones planeadas y coordinadas por esta célula. Mientras tanto, el equipo que procesaba los dispositivos incautados empezó a encontrar información aún más delicada. En uno de los celulares de El Tiburón había conversaciones con números que ya teníamos registrados como pertenecientes a operadores financieros del ZNG. También detectamos videos donde se grababan intimidando a comerciantes de Toluca y Metepec, exigiendo cuotas. Pero lo que más llamó nuestra atención fue la relación con la mujer detenida. Su nombre no aparecía en los expedientes criminales hasta ese momento. Sin embargo, en las conversaciones recuperadas, su alias era claro: la bruja. No era una simple acompañante. Su función era estratégica. Ella se encargaba de ubicar a las víctimas, marcarlas, hacer labores de halcona y, cuando era necesario, preparar las rutas de escape. En su declaración inicial, lo confirmó entre lágrimas. Yo solo les decía por dónde moverse, a quién vigilar, a quién buscar. Cuando le preguntamos si había sido ella quien localizó a la víctima del homicidio del 24 de mayo, bajó la mirada y asintió lentamente. Sí, fui yo. Me obligaron, o ellos no me daban opción. Las pruebas físicas dentro del inmueble reforzaban todo. Las armas incautadas habían sido utilizadas en al menos 2 homicidios más. Las huellas, las balas percutidas y las pruebas balísticas no dejaban lugar a dudas. Y entonces entendimos la dimensión real de lo que habíamos desmantelado. Los deltas no eran solo un grupo operando extorsiones. Habían comenzado un proceso de expansión agresiva en el Valle de Toluca. Su misión era clara: sembrar miedo, eliminar a rivales locales y controlar la plaza para el CJNG. Los informes de inteligencia cruzaban datos de inmediato. Se detectaron nexos con otros grupos en Tenango, Calimaya y Mexicalcingo. Incluso había comunicaciones abiertas con operadores en Michoacán, lo que indicaba que este grupo estaba siendo reforzado por sicarios externos.
enviados desde zonas de mayor conflicto. En el mapa del crimen organizado, lo que parecía una célula local era, en realidad, una pieza clave en la estrategia de expansión del CJNG hacia el centro del país. Miré a mis hombres. Sabíamos que este golpe era fuerte, pero no definitivo. Por cada tiburón que cae hay otro esperando subir. Por cada célula desmantelada, los cárteles intentan abrir dos más. Sin embargo, el mensaje estaba claro. El Estado de México no sería tierra fácil para el crimen organizado. Ni hoy ni mañana. Nos aseguramos de blindar todo el proceso jurídico. Ningún error, ningún cabo suelto. Las evidencias eran contundentes. Armas, droga, dispositivos electrónicos, declaraciones cruzadas y peritajes balísticos. Antes de cerrar la jornada, reuní a los equipos. Quiero que entiendan algo, les dije. Esto no es solo una detención, esto es una advertencia. Y la vamos a hacer pública, que todos sepan que en esta zona no hay espacio para los que intenten sembrar terror. Y créanme, lo que estaba por venir sería aún más revelador. Las horas posteriores al operativo fueron un torbellino de información, declaraciones y confirmaciones. La noticia de la captura de El Tiburón y su célula de los Deltas no tardó en recorrer todo el Estado de México, y también los pasillos más oscuros del crimen organizado. No era una detención cualquiera, era un mensaje contundente. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó los delitos: homicidio calificado, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del ejército y delitos contra la salud. Las pruebas eran irrefutables. Los detenidos sabían que no había salida. Mientras procesábamos todo, las conexiones seguían apareciendo. Revisando los dispositivos, encontramos audios donde se escuchaban órdenes directas desde Jalisco. Aseguren Toluca, sáquenlos del camino. Aquí no puede haber competencia. Aquello dejaba claro que los deltas no actuaban solos. Eran parte de una ofensiva mayor del CJNG para controlar la región centro del país. Pero se equivocaron. Creyeron que podían operar impunemente aquí, como lo hacen en otras regiones, y les demostramos que no. En rueda de prensa, lo dije claro y sin rodeos. La captura de Anthony N., alias El Tiburón, líder de los Deltas, representa un golpe contundente al cártel Jalisco Nueva Generación en el Estado de México. Este operativo es resultado de un trabajo de inteligencia conjunta que reafirma nuestro compromiso con la seguridad de los ciudadanos. Aquí no hay intocables. Las repercusiones no se hicieron esperar. Informes de inteligencia indicaron que tras la caída de esta célula, otros operadores del CJNG comenzaron a moverse desesperadamente, buscando escapar del Valle de Toluca. Algunos intentaron esconderse en municipios vecinos, otros directamente huyeron hacia Michoacán y Guerrero. Lo sabíamos, esta operación no era el fin de la guerra, pero sí un punto de inflexión. Lo que más me impactó personalmente fue la reacción de la ciudadanía. Decenas de mensajes, llamadas y correos de personas agradeciendo, informando y hasta pidiendo protección. Gente que llevaba meses, incluso años, viviendo bajo el miedo impuesto por los deltas. Comerciantes extorsionados, familias amenazadas, vecinos que sabían perfectamente quién era el tiburón, pero que callaban por miedo. Ese silencio, esa parálisis social que provoca el crimen organizado, es lo que más daño hace. Por eso, este operativo no fue solo un golpe táctico. Fue también un acto de recuperación del espacio público, de dignidad, de esperanza. Revisando los últimos reportes, quedó claro que la mujer detenida, la bruja, había sido pieza clave en al menos 3 homicidios. Su trabajo era ubicar objetivos, seducirlos, marcarlos. Su testimonio permitió abrir nuevas carpetas de investigación contra otros operadores que aún están prófugos. Y aunque algunos cuestionan si es suficiente con detenerlos, les digo algo: cada captura cuenta. Cada célula desmantelada es una familia que puede dormir más tranquila, un comerciante que puede abrir su negocio sin pagar piso,
Una comunidad que recupera su paz. Antes de cerrar el expediente, reuní nuevamente a mi equipo. Les hablé con la misma claridad con la que siempre lo hago. Esto no se acaba aquí. El crimen organizado es como la hidra. Le cortas una cabeza y salen dos. Pero nosotros somos más. Somos mejores. Porque tenemos algo que ellos no tienen, la convicción de proteger a nuestra gente. Y a quienes piensan que pueden operar aquí, les digo lo mismo que les dije en Jalisco, en la Ciudad de México y ahora en el Estado de México. Donde ustedes pisen, ahí estaremos. No hay lugar seguro para ustedes. Cuando veo las imágenes del operativo, cuando escucho las grabaciones de las órdenes que el tiburón daba, no puedo evitar pensar en lo que hubiera pasado si no hubiéramos actuado a tiempo. ¿Cuántos más habrían muerto? ¿Cuántas familias más habrían quedado destrozadas? Pero no fue así. Porque actuamos. Porque no nos detuvimos. Y te digo, como siempre, que esta es solo una de muchas historias que nunca te cuentan. Por eso te invito a que te suscribas al canal. Aquí te mostramos lo que nadie más te dice. Cómo es realmente la lucha contra el crimen organizado en México. No te vayas. Haz clic en el video que te aparece en pantalla, donde te cuento cómo fue el operativo que desarticuló otra célula del CJNG en el Estado de México. Te aseguro que lo que vas a escuchar te va a dejar helado.